nuestra tradición de los derechos humanos, nuestra tradición de pensar en el pobre, en el desfavorecido, en el último, la persona con discapacidad, en el anciano, en el niño, viene del cristianismo, pero sobre todo viene del Sermón de la Montaña, digamos. O sea, ese es el documento central de nuestra manera de pensar el mundo. Somos Las Conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y, por supuesto, conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la Iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas al segundo capítulo de esta cuarta temporada con Las Conflictuadas. Esta es una temporada que nos hemos soñado un montón y hay un tema que queríamos traer y conversar con ustedes y que las cosas se dieron muy como diosidencias, que nos encanta verlo y pensarlo porque llegó una persona con la cual se dio la oportunidad de abrir esta conversación, que no suele ser tan fácil o que de pronto no se nos ocurre normalmente. Este tema tiene que ver con algo que vemos en el día a día. Creo que todos y todas conocemos a personas que tienen diferentes creencias, formas de ver la vida. Entre estos, pues más allá de creyentes, están ateos y agnósticos. Creo que son términos que escuchamos un montón, pero también son etiquetas que pueden venir cargadas de muchos estereotipos y de prejuicios, y creo que uno que al menos creo que yo tenía en mi inconsciente era como, no, pues si una persona es atea, yo no voy a ponerme a hablar con esa persona de religión ni compartir de mis creencias, porque no va a haber un punto en común, como que son unos opuestos que no se encuentran. Y pues sí, era como algo que tenía un poco en mi inconsciente, pero un día en un plan X, un viernes por la noche, conocí al primo de una de mis mejores amigas y me empezó a contar que tenía un podcast. Me fui a oír ese podcast y fue como, wow, no puede ser este tema y que una persona esté hablando de esto. Es una persona que es atea, pero que tiene una fascinación muy grande por la Biblia y que en el podcast que tiene, que se llama Terrenal, sacó un capítulo específicamente sobre Semana Santa, como un especial de Semana Santa para hablar de la Biblia. Y yo de una le conté a Andrea y a Dani, me acuerdo, como, oigan, no saben este podcast, tienen que escucharlo. Es una persona atea que habla más lindo de la Biblia de lo que he escuchado hablar a cualquier persona católica. Y eso fue súper impactante, como de verdad, qué chévere ver esa postura, esa apertura, también una percepción de la iglesia, que bueno, ya él no la contará personalmente, pero bueno, de estos que queremos hablar hoy, de esos puntos en común que permiten que tengamos unos diálogos muy enriquecedores sobre religión, ateísmo y diferentes formas de entender el mundo. Y también cómo podemos ver la religión y la Iglesia Católica específicamente en un rol como en la sociedad, más allá de ser creyente o no ser creyente. Y esto también nos parece muy importante traerlo a la mesa, porque cada día, digamos que uno, pues como que ve que hay una mayor tendencia de personas ateas o agnósticas en el mundo. En Colombia específicamente el porcentaje de personas que se identifican como ateas o agnósticas es de 4.7%, esto según un estudio que hizo la Universidad Javeriana, y esto en verdad es mucha gente. Entonces qué chévere que podamos abrir diálogos pues desde nosotras, personas católicas y creyentes, con todo tipo de personas. Entonces bueno, queremos darle la bienvenida a Andrés Caro. Andrés es abogado y literato y actualmente es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. También es columnista en La Silla Vacía y La República. Como ya les contaba, es miembro del podcast Terrenal y actualmente es candidato a doctor en Derecho en la Universidad de Yale. Crack. Mega crack. Él es de Bogotá. Y como ya también nos contará, pues tiene una formación que ha ido haciendo en su vida
en temas de la Biblia y teología. Entonces, bueno, creo que de entrada saben que es un perfil demasiado interesante. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Como les decía antes de empezar a grabar, las admiro por este proyecto que me parece muy valiente y muy bonito además. Además, me parece muy pulido, muy pulida la calidad, que es una cosa que como oyente y eh, podcastero uno agradece mucho. Costó sangre llegar a esa calidad técnica. No, No, es buenísimo. no, y gracias a ti por tener tanta apertura. Siento que igual esto de pronto no es tan fácil encontrarlo. O sea, hay gente que se refiere a sí mismo como agnóstico, ateo, y de pronto no se da tanto el espacio de tener una conversación así. Incluso mucha gente católica de pronto no se tendría el espacio de hablar con una persona atea, agnóstica, desde este tipo de conversación, cero debate, como en verdad tratando de compartir y entender mucho en qué puntos confluye. Y de verdad estoy súper emocionada. O sea, desde que Majo nos contó de tu podcast, de tu existencia, fue como, sí, por favor, sí, tiene que ser además de los primeros capítulos, porque eso, pues también sentimos que, como te decíamos ahorita, pues nos oyen personas católicas, pero también personas que simplemente nos oyen por curiosidad, y creo que este tipo de conversaciones son de esas que dan mucha curiosidad. O sea, para nosotras también es como, ya hablemos de esto, qué espectáculo, pues como poder tener el espacio contigo. No, buenísimo. Muchas gracias. Qué gusto verlas y reconocerlas. Buenísimo. Bueno, no, empecemos de una, ¿no? Con temas así candentes. Pues creo que valdría la pena empezar como, no sé si tuviste alguna vez, pues tú tienes una historia de fe o alguna vez estuviste relacionado con la religión de alguna manera o naciste ateo y eres ateo, pues no sé, ¿cómo fue ese crecimiento? Todo lo contrario, creo que uno no nace ni ateo ni creyente, sino que nace en un lugar, y mi lugar fue en una familia católica. Mi mamá y mi papá eran católicos, mi mamá es católica, mi papá se murió siendo católico, y mi familia, que María José conoce bastante bien, cuando yo digo mi familia, hablo de la familia de mi mamá sobre todo, es una familia católica, no, sobre todo mis tías, mi abuela antioqueña, y, y nací en esa familia, y pues de bautizo, de primera comunión, de confirmación, todo católico, y le tengo mucho respeto sobre todo a la religión y a la iglesia, aunque la critico muchísimo, ahorita seguro vamos a hablar de eso, pero sí tengo una historia de fe porque durante muchos años de mi vida creí en Dios, pero poco a poco, en parte también por el sentimiento de conflicto, de alguna manera yo también fui un conflictuado y tal vez lo sigo siendo, pues empecé a dudar, y la duda cada vez se volvió más entre comillas, una certeza que es con la que vivo en este momento, que es que no creo que exista la persona o la entidad Dios en la que creí durante muchos años, y sobre todo es una certeza que hoy en día me da mucha paz y mucha tranquilidad, como también como que mi sistema de valores hoy en día, mi concepción de la vida y de la muerte, del amor, de la historia, toda tiene que ver con que no creo en Dios, y estoy en paz con eso. Okay. ¿Y qué fue como ese momento que lo marcó? Como no sé qué edad tenías o cómo fue que llegaste a esa conclusión. Yo creo que durante la adolescencia uno tiene como un momento, yo no sé, por lo menos así fue mi caso, en que sentía mucha necesidad de que Dios existiera. Mi papá se enfermó por esa época, pero al mismo tiempo empecé a tener muchas dudas, empecé a leer más cosas, empecé a hacerme preguntas, que son las preguntas de pronto que uno se hace, y creo que incluso si uno cree en Dios se debería hacer, que es: ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento y de la vida? Y ahí me empecé como a desapegar de la idea de Dios. Y, y ha sido un proceso. Durante muchos años me describí como agnóstico, y hoy en día ya me describo yo como ateo, que me parece una descripción un poco más honesta, pero no fue un momento específico ni un hecho específico el que me hizo como, es más bien, no es como una conversión como la de San Pablo, que yo iba en un caballo y me caí y dejé de creer en Dios,
sino que por el contrario, como que me he ido desapegando de esa necesidad, al mismo tiempo que, como ustedes dijeron, como dijo Majo en la presentación, pues me siento muy cercano también. Esto espero que no suene ofensivo, pero me siento muy cercano al personaje Dios, al personaje bíblico que es Dios, al personaje en las religiones monoteístas que es Dios, al Dios, digamos, abrahámico, me siento muy Sí. cercano, eh, si bien considero que no, pues que no existe. Ok, y aquí para las personas que nos escuchan, ¿qué es ser ateo y qué es ser agnóstico? Pues uno podría decir que un ateo, que una persona que cree en Dios o como ustedes, diría, yo sé que Dios existe. Y digamos que uno puede decir que hay una persona un poco menos creyente que podría decir, yo creo que Dios existe. Un ateo diría, yo sé que Dios no existe, y un agnóstico diría, yo creo que Dios no existe. Entonces, la postura tal vez más científica sería un agnosticismo que diga, yo no creo que Dios existe porque no tengo pruebas de que exista, pero yo me declaro ateo porque estoy convencido de que el Dios descrito por el catolicismo no existe, digamos, o sea, de ese Dios me declaro ateo, como me declaro ateo de Zeus o de la Pachamama o pues de otras cosas, pero digamos, en la práctica sucede más bien como un agnosticismo estricto, como si no tengo pruebas de algo, pues prefiero no creer en eso. Okay, yo había oído que era como ateo es que no crees que exista un ser superior y agnóstico es que sí crees que existe un ser superior, pero no lo tienes como identificado como algo tipo en Definido. una religión. Pues, pues no sé, esa me parece una versión muy interesante que yo no había oído. Pero yo creo que si uno cree que si hay un ser superior, entonces no sería agnóstico, sino que de pronto sería como una especie como de, literalmente lo que en la tradición medieval eran los gnósticos, que sabían que había un ser superior, pero los agnósticos son los que no creen en ese ser superior, así no lo puedan identificar. Y creo que si uno cree que hay un ser superior en el sentido de Dios, creo que ya dejas de ser agnóstico y más bien eres como un creyente distinto, así sea como un creyente sin casa. Ok, pero bueno, después de esa necesaria aclaración sobre los términos, tenía una duda, ¿cómo fue ya definirte como ateo para tu familia católica? ¿Cómo ha sido esa...? No, pues súper fácil, mi familia es muy hospitalaria y muy dulce y no tienen ningún problema con eso, pues que yo sepa, pues, aunque yo tengo una tía que se fue a Jerusalén, creo, y no me trajo regalo de Jerusalén porque yo no creía en Dios, entonces digamos que sí he tenido algunas externalidades negativas, pero en general no, realmente no, y por el contrario, yo creo que pues, les parece chévere porque como dijo Majo, pues a mí sí me gusta eso y leo de eso y me parece interesante, entonces pues pueden hablar conmigo de eso y me parece chévere y yo no las critico a esas personas por creer, me parece que es probablemente la postura más racional, incluso uno podría pensar, porque puede ser muy útil para la vida y le da mucho sentido a la vida creer, entonces no tengo problema, yo nunca es como que les pregunte, pero usted cómo cree en Dios y si está el holocausto y los niños pobres y yo no sé qué, no, pues de pronto así era en la adolescencia, muy insoportable, pero ya hoy en día no, nunca he tenido ningún problema, sí. Sí, yo también fui esa adolescente, la verdad, bien criticona de la De hecho, es iglesia. medio chévere uno sentir que eso también es la madurez, como que yo puedo oír este testimonio tuyo y completamente entenderlo, como cero en plan de juzgar, cero en plan de decir, pero ¿por qué? ¿Qué le habrá pasado? Necesito cambiarle esa posición. No, como que ya llega en un punto de la vida que uno sabe que cada persona va como va tomando su camino y es completamente válido. Porque sí siento que al final un poco lo que nosotras hemos entendido acá también en el podcast es como para nosotras esto pues hace parte muy importante de nuestra vida, nos ha ayudado mucho, pero también no tiene que ser esa la misma experiencia para todo el mundo y es muy lindo como hablar también desde esa posición como desde
no sé, casi que volviendo a la esencia también de lo que nosotras vemos en nuestra espiritualidad, como de el amor, la misericordia, que la otra persona también tiene como su vida y es libre de decidir cómo vivirla. Total, que yo creo que ahí viene un tema y pues creo que aquí estamos todos muy civilizados y nos estamos sintiendo muy cómodos Nos podemos conversando. pelear si quieren. Pero viene creo que uno, pues sí, para ponerle Está muy picante. civilizado. Pero digamos a mí ahí viene creo que uno de los conflictos que pues creo que más grandes me parecen y creo que sería súper clave como que entremos a hablarlo desde las dos partes. Y a mí me pasó mucho cuando yo estudiaba Derecho que yo ni por el berraco levantaba la mano en alguna clase penal, especialmente en temas del aborto o de eutanasia, y decía pues que era católica y no me atrevía porque inmediatamente decían es que usted es católica y usted no tiene ningún argumento. Y entonces se volvía una conversación muy difícil porque entonces a uno ya simplemente por ser católico lo bajaban de todo. O sea, ya no es académica, pues ya no tiene como estatus para hablar como en estos temas. Obviamente uno mantenía el tema jurídico pues muy latente, pero inmediatamente lo bajaba. Entonces viene como esa concepción de que la gente agnóstica, pues, no la gente agnóstica ni la atea, pero por lo general asocian a la gente católica como alguien que no está pues tan educado, pues que se cree todo lo que le dicen. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿crees que sí hay como una correlación o cómo O lo sea, ves? yo no creo que haya una correlación entre el ateísmo y la inteligencia, no lo creo. Creo que sí hay una correlación entre ser ateo y sentirse inteligente, que es distinto. Como que, ¿y por qué? Porque uno es ateo por razones, o sea, uno ha asumido una posición religiosa, el ateísmo es una posición religiosa, pero la ha asumido por razones. Entonces uno por eso se puede sentir más inteligente. Creo que socialmente también hay como una percepción, uno oye estos debates de Richard Dawkins y esa gente que coge a las personas que creen y les dice que son unos estúpidos y que yo no sé qué, y que cómo van a creer en un milagrero, yo no sé qué, pues me parece que es pues de un ofensivo y además de un tonto, no solo con la persona con la que uno está hablando, sino con una tradición que ha hecho las personas más inteligentes de nuestra civilización. O sea, nuestra civilización, que es la civilización occidental, la construyeron personas que creían en Dios y es una civilización construida con valores racionales. En gran medida son los valores que vienen de ese carpintero que crucificaron en el año 30 y pico en Judea y que se las inventó él y se las inventaron sus discípulos. Entonces, que el estatus de ese carpintero para mí sea un estatus humano y para ustedes sea un estatus divino, no hace que ustedes sean más tontas y me parece que no tiene ningún sentido. Y cuando uno habla por ejemplo, decir que la postura católica respecto al aborto o la postura mainstream católica, digamos, lo que se conoce como provida, es una posición, entre comillas, antiderechos, a mí me parece que es una caricatura de la posición. Yo me considero, apoyo el aborto despenalizado, la descriminalización total, pero me parece absurdo decirle a una persona que no está a favor del aborto antiderechos, porque precisamente la postura de la persona que es antiaborto está construida sobre los derechos del feto, digamos, es una posición pro derechos de alguna manera. Y entonces a mí me parece que en esos debates como de la correlación entre ateísmo e inteligencia están un poco sobrevaluados y también lo veo a mi alrededor. Algunas de las personas más inteligentes que yo conozco creen en Dios. Yo creo que están equivocadas en creer en Dios, pero no creo que eso las haga menos inteligentes que yo. Hay cosas en las que yo estoy equivocado y tampoco creo que por eso sea menos inteligente que ellas. Que igual ahí me hiciste pensar, André, con ese comentario, que sí siento que hay como una crítica grande que se hace a la comunidad católica que viene por ese lado, como que las personas católicas no saben a veces racionalmente hablar sobre su fe y defenderla, porque muchas veces viene también de una crianza o como de un historial familiar que pues tú naciste en esa religión y casi que la sigues sin realmente entenderla o profundizar en ella. Y una de las cosas que, pues empezando este proyecto en algún momento, como que un padre literal me recomendó un libro que se llama La fe es racional,
y también explica cómo uno puede desde la fe, desde la racionalidad, hablar de la fe y que no solo se quede como en este imaginario súper, sí, como en las nubes, que a veces eso hace que la gente católica pareciera que es como solo gente que sigue algo sin entenderlo. Entonces, pues creo que igual desde pues o sea, desde que existe este proyecto, un poco eso es lo que hemos tratado de hacer, profundizar la fe en un punto en el que uno diga como no, pues está como el lado de fe y el lado racional y son dos alas que se están moviendo el tiempo y que están aleteando, porque si uno se va muy a la fe sin la racionalidad, pues no haces nada. O si te vas muy racional, pues obviamente pierdes el lado de la fe. Entonces es como esa dualidad que tiene que estar como medio en balance continuamente. Sí, y yo creo que además se ha reforzado como esta idea de como de quitar cualquier peso de un argumento cuando se habla de religión, como como de un tema social de no hablar de religión. Es decir, digamos, cosas como tan bobas de en la mesa, si es en la mesa, en la comida, bueno, no me acuerdo bien cómo es, no se habla de política ni de religión. Entonces es como unas tradiciones que han llevado a que no podamos hablar de estos temas, profundizarlos, y que hoy en día yo, digamos, como católica, siento que es difícil traer a la mesa en una conversación X del día a día argumentos de fe o católicos o de la iglesia, y digamos que dentro de este proceso de las conflictuadas, y creo que lo hablamos en algún capítulo, no me acuerdo en cuál, una de las cosas como que yo misma como católica he tenido que reconocer es esa historia que tenemos intelectual como iglesia, que uno desconoce un montón, y que también en medio de mis conflictos como que acudir a lo que ya gente demasiado crack e inteligente ha puesto sobre la mesa con la teología, por ejemplo. Digamos que hay cosas pues absolutamente interesantes, profundas, con argumentos sólidos. Como que uno pues dice, sí, hay unos argumentos importantes, pero es difícil para uno mismo como católico o como católica creérselo, y también ahí traer como la valentía de ponerlo en la mesa en esas discusiones del día a día. Entonces yo creo que sí es chévere poder hablar de esto. O sea, el aborto pues es un ejemplo súper claro que pones, que sí, claramente digamos que habrá posturas pro vida que no estén tan sustentadas, tal vez, pero igual del otro lado. No porque el argumento de un católico o religioso venga atado a la religión o a creencias, pues ya entonces pierde valor. Digamos que eso es algo que yo sí creo que pasa un montón. De acuerdo. Sí, eso bueno, sí, eso es cierto. Yo creo que también ahí, pues me atrevería a decir algo que no tiene fundamento, pero se me acaba como de ocurrir, y es que es verdad que pues dentro de la religión hay como jerarquías muy extremas, ¿no? Y muchas veces la gente no se atreve a cuestionarlas. O sea, mi mamá o mis abuelas, lo que sea, pues si están escuchando esto, perdón, pero pues no se atreverían a cuestionar lo que diga el Papa. Ay, pero el Papa también habla a veces mucha bobada, ¿no? O sea, uno puede creer. Sí, de acuerdo. Pues digo, ya sí, no pero solo digamos chiquitas, en general a veces. O sea, como toda la gente. Sí, como cualquier persona puede haber cosas que sí, que no tengan tanto fundamento, con las que uno no esté de acuerdo y demás. Yo amo a este Papa, la verdad, y he amado todo lo que ha dicho hasta ahora. A mí me gusta el otro, el pues, Ratzinger, así bien doctrinario. Es que ese man, digamos, una cosa bien rígida. Pues fue muy crack en doctrina. O sea, es de los papas más formados que hemos si uno tenido cree en Dios, en tiene que ser así, como una cosa así. Eso es cierto. Sí, ese man es un crack. De hecho, pero sí, como que yo creo que también esa figura de autoridad como que tensa a la gente, es como no voy a decir nada. Es lo que es la ley, es lo que dice Dios. Sí, yo siento que es más pereza, francamente, de formarnos y de profundizar en lo que estamos creyendo. O sea, no todo el mundo tiene que volverse teólogo ni hacer estudios bíblicos súper pro, pero yo creo que a veces sí somos muy flojitos para profundizar y leer y formarnos y trabajar en las vainas de la fe. A mí me gustaría preguntarles una cosa. Dale. Por favor. Que es,
eh, como yo sé que hay argumentos racionales para creer en Dios y está, no sé, el argumento ontológico y la prueba de Dios de Santo Tomás y tales, pero a mí me parece que la gente que cree en Dios en verdad hace un acto de fe, o sea, y eso es lo más como bonito, ¿no? Como, digo, como 100%. en la imagen religiosa, pues lo más inspirador no es la persona que se sentó a hacer una deducción lógica de la existencia de Dios, sino la gente que siente a Dios y creo que en verdad, fundamentalmente la mayoría de la gente que cree en Dios lo siente y eso es muy impresionante. Totalmente. Sí, Yo creo que definitivamente es un tema que, obvio, uno lo siente y yo por lo menos lo tengo, es como mi vida es más fácil con eso. O sea, si yo no tuviera a Dios en mi vida, o por lo menos como ese ideal como de que hay algo más allá, hay algo que está mucho más, o sea, hay algo que toma las decisiones por mí, yo no me tengo que preocupar, yo viviría en una ansiedad que ya estaría muerta, básicamente. de pronto, O sea, sí, Sí, y de pronto no, tal vez encontrarías otros mecanismos o herramientas, ¿no? Como que yo lo he pensado también. Eh, para mí, digamos que hay una cosa que alguna vez me dijeron y es con mi director espiritual, Jerónimo, que siempre hablo de él, pero me dijo como pues Majo, si o sea, si la respuesta es que sí existe y tú hiciste todas las cosas orientadas a eso, pues eso es mejor. Si no existe, pues no perdiste nada tampoco. Digamos, como que si ese fuera el resultado final. Hay una cosa que no sé si me voy a inventar tenaz en este momento, pero creo que en algún momento del Evangelio sí hay un momento en el que Jesús es como, bueno, vaya y se mete a este lago, a estas aguas y se sale y va a quedar curado, ¿no? Y entonces en torno a eso, digamos que es un ejemplo muy claro, como que la persona podría decir, pues no estoy seguro si va a pasar o no, digamos que no parto de la premisa de sí, 100% Jesús es Dios y va a cumplir el milagro, pero sí voy y es real, pues lo máximo, o sea, se hizo el milagro. Si voy y no pasó nada, pues tampoco perdí nada. Entonces creo que eso también como que es otro lado pues digamos, como en la fe y en los momentos que uno obviamente tiene unas dudas muy fuertes, que ayuda a alimentar también ese otro lado de lo que uno siente y que lo dices tú, como que yo pues sí siento un montón a Dios en mi día a día y ha habido momentos más específicos de mi vida en que lo he sentido con muchísima intensidad, pero pues sí, digamos que no siempre está esa fe tan fuerte. Por eso ahí entra la razón a tener un rol como importante en quiero seguir o no en este camino de ser católica y creer en este Dios específicamente. No sé si me enredo un montón con lo que acabo de decir. No, estuvo clarísimo. O sea, porque además, un poco con lo que decía antes, o sea, ese acto de fe 100% siempre va a estar. O sea, no se puede volver únicamente racional porque esa conexión ya a nivel espiritual con un Dios que es tan grande que no te cabe en la cabeza. Entonces tu racionalidad no va a lograr entender completamente lo que es Dios y creo que eso sí es como ya un acto de fe completo. Que además yo, por mi parte, siento que lo que me ha pasado muchas veces es como me han pasado unos milagros que yo digo, si esto no fue Dios, no entiendo cómo pasó. O sea, como que también de cosas que se alinean perfecto, de vainas que yo ni siquiera había planeado, pero como que en mi corazón y en mi ser estaba esa necesidad y llegaron. Entonces como que sí, hay muchas vainas que la razón jamás va a poder explicar de la espiritualidad y eso también definitivamente estoy de acuerdo contigo, Andrés, me parece de lo más lindo. Pero ahora como yéndonos a un tema que a mí me parece bien interesante de hablar contigo, es que yo personalmente, no sé si esto es una confesión muy poco chévere, pero nunca me he leído la Biblia como tal. Y que tú, como persona atea, la conozcas más que yo, me parece medio chistoso. Pero también me parece súper interesante. A mí me dio celos, voy a ser sincera, a mí me dio celos. Me parece súper interesante que podamos hablarlo. Obviamente también me imagino que con tu perspectiva, con tu filtro, me imagino que igual si yo lo leyera, si cuando tú lo lees probablemente lo leeríamos bastante diferente, pero
sí quiero entender un poco cómo llegaste a la Biblia, que te llamó la atención de ponerte como a estudiarla así, sí, en un principio, o sea, ¿cómo fue esto? Pues en verdad no creo que haya una contradicción y creo que de las cosas que por lo menos yo disfruto más de mi agnosticismo, de mi ateísmo, es que en verdad uno se puede sorprender de las tradiciones religiosas ajenas, porque las ve como tradiciones religiosas, no como religiones, que es una diferencia semántica, pero en verdad hace mucha distancia. Yo creo que cuando ustedes leen la Biblia, es imposible para ustedes separar esa Biblia de lo que creen que es Dios, y eso hace que sea una experiencia muy distinta a la que yo creo que uno Totalmente. puede tener como lector o como lectora, eh, y yo realmente lo leo y la leo como un documento fundamental y muy bello de la civilización de la que hago parte, que es una civilización que empezó con la Biblia, con el Génesis, con el Éxodo, con esas historias de los judíos y con esos mitos que se copiaron de Babilonia y también de Grecia y también del cristianismo europeo medieval, y así es como la leo y la veo como un texto de gran belleza, más que de gran, digamos, ¿cómo se dice? Instrucción moral, que también lo tiene sin lugar a dudas. ¿Y cómo llegué a eso? Pues llegué a eso, uno, en la misa, que a mí me parece una de las experiencias, con todo el respeto que ustedes me merecen, una de las experiencias más aburridas a las que se puede someter un ser humano, sobre todo una misa con un cura malo, me parece muy tortuosa. Entonces yo me ponía a oír lo que leían y entonces leen los salmos, que son de los poemas más bellos que se han escrito y me parecían lindos. Y después el Evangelio, que era súper interesante porque a mí me parecía además que da mucha risa, que es algo que uno no puede leer si cree que eso es completamente sagrado, porque uno cómo se va a reír de eso, pero Jesús es un personaje súper chistoso porque siempre están en un barco y están los discípulos siempre preguntándole, maestro, ¿y qué vamos a almorzar? Maestro, ¿y qué vamos a comer? Y Jesús, no, no se preocupen, dejen de pensar en bobadas, y yo lo que les estoy hablando acá es del reino eterno. Y siempre está regañándolos y se pone bravo con la gente y después se ríe. Entonces, a mí me parece fascinante. Y tuve dos grandes maestros, en verdad, tres grandes maestros en la Universidad de los Andes. Una de ellas fue Carolina Sanín, que Carolina realmente, pues es una persona que a uno le hace leer las cosas de una manera muy distinta. Con ella no leí la Biblia, pero sí hablamos mucho de la Biblia, porque fue mi directora de tesis, y uno de los capítulos de mi tesis de literatura es sobre el Evangelio de San Mateo. Entonces ahí empecé a leerlo con ella con más atención, y después hice una maestría en Chicago y tuve dos maestros completos. Uno es profesor israelí que se llama Paul Méndez Flor, que es experto en filosofía judía, que era lo que yo quería estudiar en la maestría, y el otro fue un señor que se llama James Redfield. Con Méndez Flor estudió un poco la tradición judía de lectura de la Biblia, que tienen el Talmud y lo que ellos llaman la Mishnah Torah, como la Torah reescrita, muy interesante y muy bella. Y con Redfield leí el Génesis y el Éxodo en unas clases que eran como sentarse en una clase y discutir tres versículos, tres pasajes, y después los siguientes tres. Y eso me lo abrió. Y después he encontrado como a grandes, Esto además con otras personas no católicas, con ¿sí? otras personas no católicas, no, para nada. O sea, esto era en una universidad laica, eh, pero leyendo el texto como un texto importante, o sea, me parece que es muy miope uno, por ser agnóstico, ser ateo, pensar que la Biblia no es importante, o que la figura de Jesús no es importante, o que la religión católica no es importante. Eso me parece muy tonto en últimas, como miope, sí, no darse cuenta de que vivimos en una historia que ha sido hecha por esos textos y por esas personas o por esos personajes. Y después he tenido amigos, por ejemplo, mi compañero de podcast, que es uno de mis mejores amigos, que es Andrés Mejía. Pues Andrés Mejía también es ateo, pero también le encanta la Biblia, entonces eso ha sido como bonito que podamos como encontrarnos en eso. Y entonces ese fue mi camino para la Biblia, que es uno de los 3 o 4 libros más importantes de mi vida, como no por lo Wow. aleccionador, sino por lo chévere que me Ush, parece. wow, muy chévere. ¿Pero crees que es un libro que se tiene que leer guiado?
¿O sientes que uno como, pues digamos mañana digo, bueno, voy a empezar a leer esto, ta, y empiezas, o sea, yo sé que antes es diferente lo que tú interpretarías a lo que yo interpretaría, pero sientes que es un libro que es amigable? Algunas partes no lo son, pero las mejores partes son muy amigables. O sea, el Génesis es un libro buenísimo que además es que la construcción del Génesis es perfecta. Es un libro que y acá es lo que me hace más ateo, es que es la muestra de la inteligencia humana, no de la inteligencia divina. O sea, esto lo escribieron personas, yo creo, estoy convencido de esto, digamos. Grandes poetas. Y es un libro que empieza con la creación del mundo y termina Sí, con confirmado. una momia en Egipto. La última imagen es el entierro de José, momificado en Egipto. Entonces es una historia completa que empieza con la creación del mundo hasta la muerte de una persona individual, pasando por algunos pues, de los personajes más fascinantes de la Biblia, como Noé, incluso Caín, que es un super personaje, Abraham, mi personaje favorito de la Biblia. Eh, entonces yo empezaría por ahí, por el Génesis, y después empezaría, si uno quiere, por los Evangelios o por las cartas de San Pablo, si uno es católico o cristiano, que son los primeros textos que tenemos del cristianismo en cronológicamente, digamos. Y hay libros aburridísimos de la Biblia también, pues Levítico, que es como que a las mujeres adúlteras hay que cogerlas a Ok. piedras y yo no sé qué, que pues eso sí yo se los dejo a los creyentes cómo lidian con esos pedazos de la Sí, no, Biblia. es complicado. O sea, yo creo que de muchas cosas que has dicho, no es que a nosotras no nos pase, o a los creyentes. Hay misas, Inconsistencias muchas en mi vida que sociales. me han parecido aburridísimas. Confieso que me he salido de algunas porque la música mala en una misa a mí me parece fatal. O sea, de verdad es como, es una de esas luchas que tengo en mi fe. Pero sí, son cosas que pasan también, solo que pues la fe a uno ahí lo mantiene y a uno le logra dar como otro sentido, y también hacer como que lo que más pesa y lo más importante de fondo esté ahí. Pero de esto último que mencionabas, como que para ti la Biblia es una muestra de la inteligencia humana, me parece chévere, nunca lo había pensado de esa forma y siento que definitivamente sí es un reflejo de la inteligencia humana. Eh, yo, digamos, como creyente, y creo que pues sí es la postura de la iglesia y por lo cual es un texto sagrado, es que fue bajo la iluminación del Espíritu Santo que esas personas lo escribieron, ¿no? Porque sí, tal vez Yo con eso estoy completamente de acuerdo. O sea, yo no creo en el Espíritu Santo, pero creo que la gente que escribió eso sí tenía que estar iluminada por el Espíritu Santo. O sea, me parece que hasta ahí estoy de acuerdo. O sea, sí, entonces creo que algunos de esos textos. sí, yo a veces he pensado, oigan, en verdad, nunca había hablado de esto en voz alta, pero sí he pensado como yo creo que en estas partes de pronto se descachó y no estaba tan enchufado con el Espíritu Santo, porque hay vainas que me cuesta mucho entender, es como, no, no entiendo, o sea, no lo logro ni siquiera analizándolo con un padre o alguna cosa así, como que igual cuesta. Pero me parece chévere eso que dices porque me hace reflexionar como que en verdad sí, igual desde nuestra postura, como que esa inteligencia humana que se refleja en lo que es la Biblia, que pues sí, en verdad, wow, que sea, digamos, tan actual muchas cosas en el mundo que vivimos, eso me impresiona. Eh, pero sí, digamos, como que creo que es chévere ver ese lado de reconocer la inteligencia humana por medio de lo que es la Biblia como producto final. Nunca lo había pensado y me parece súper interesante. Y también relacionado con eso, pues digamos que la Biblia es uno de esos, no sé, instrumentos, símbolos, etcétera, que hace parte como de la Iglesia Católica como un todo. ¿Tú qué rol sientes que juega la Biblia y pues la religión y la Iglesia Católica en el mundo? O sea, digamos, como desde tu postura personal y religiosa como Teo. Creo que históricamente ha sido una fuerza, como dicen en inglés, net positive. Como yo creo que la Iglesia Católica, a pesar de lo que diga mucha gente y mucha gente que va a oír esto y que va a decir que yo soy como un ateo
un traidor. Creo que la Iglesia Católica es una fuerza de bien. Creo que el cristianismo es una fuerza de bien. El otro día estaba oyendo a un historiador inglés que les recomiendo mucho, que se llama Tom Holland, que tiene un libro que se llama Dominion, que es una historia de la religión cristiana, del cristianismo, que dice: nuestra tradición de los derechos humanos, nuestra tradición de pensar en el pobre, en el desfavorecido, en el último, la persona con discapacidad, en el anciano, en el niño, viene del cristianismo. Claro, un poco impresionado por el estoicismo romano y en algo por Platón y por Aristóteles, pero sobre todo viene del Sermón de la Montaña, digamos. O sea, ese es el documento central de nuestra manera de pensar el mundo. O sea, la Carta Internacional, o como se llame, de los Derechos Humanos, viene de ahí. Antes teníamos civilizaciones basadas en el más fuerte, Wow. basadas en el conquistador, y esto, pues el símbolo de la religión, y esto es una idea de Tom Holland, es la cruz de un torturado, de una persona que murió torturada por el imperio más grande que ha existido en la humanidad, que es el Imperio Romano, y ese es el símbolo que ustedes tienen colgado en la pared, que mi mamá usa en su medalla. Ese es el símbolo. Entonces creo que ha sido muy importante. Creo que además ha sido importante para mantener tradiciones textuales, literarias. Fundó las universidades de Europa, que yo creo que son la institución más importante de la historia de la humanidad, las universidades medievales europeas. Pero creo que hoy en día no es una fuerza del bien, digamos. Yo, no, o sea, creo que hoy en día soy más en eso agnóstico. Creo que es una cosa que existe, que a veces hace las cosas bien, a veces el Papa dice cosas que me parecen muy sensatas, otras veces me parece muy equivocado, y creo que una figura, por ejemplo, como Juan Pablo II, muestra como las dos cosas que siento de la iglesia contemporánea, que por un lado fue un gran defensor de la libertad y ayudó a que se cayera el muro de Berlín y a que se cayera la Unión Soviética, que me parece un gran logro del humanismo, y por el otro lado, con esa estúpida fijación por la abstención sexual, hizo que muchísimas millones de personas se murieran de SIDA en África. Y entonces creo que hay que considerar desde un punto de vista como práctico de la iglesia ese tipo de cosas que está haciendo. Otras cosas son los escándalos de abuso sexual, que me parece pues que son sistemáticos, terribles, que en la iglesia no ha habido suficiente respeto por los creyentes para condenarlos. Me parece que eso muestra una cosa terrible de la naturaleza humana organizada en la religión católica, pero eso no hace, ese hecho no hace que yo piense que haya que quemar iglesias, ni que la gente no vaya a misa, y sobre todo no hace que no le debamos reconocer muchas cosas importantes a la religión católica. Entonces yo tengo como esa postura, como de mucho respeto, pero mucho, precisamente por el respeto que le tengo y por lo valioso que sé que hay en el corazón de la iglesia, que es como una institución dedicada al Sermón de la Montaña, digamos, idealmente. Creo que lo que hay ahora es, por un lado, algunos padres serán muy buenos, seguro ustedes conocen algunos muy buenos, pero por el otro hay una tradición como dedicada a la mediocridad. Creo que hay mucho cura muy mediocre, y también una tradición que está muy arraigada de abuso, de autoridad y de abusos de otro tipo, que me parece que hace que uno sí deba parar y preguntarse si eso sí es legítimo, una cosa tan sistemática como lo que se conoce. Hola, hola. ¿Cómo les está pareciendo el capítulo? ¿Les está gustando? Sí, aprovechen y compártanlo en todas sus redes sociales, stories, feeds, para que muchas más personas puedan conocer este contenido y también disfruten de las conflictuadas como ustedes lo están haciendo. Bueno, si eso es todo, sigamos con nuestro capítulo. Wow, quería hacer un comentario, medio paréntesis, pero en verdad gracias, porque siento que también es muy valiente de tu parte decir las cosas así tan de frente. O sea, creo que nunca está de más a veces oír esas críticas así de fuerte, porque bueno, de nuestro lado como que sí hemos tratado de darle mucha voz a esos conflictos, y como también sentir que ese no es un espacio entonces en donde nunca podemos entrar o nunca podemos
hablar o cuestionar, porque yo creo que también entrando y cuestionando esos espacios o como esas sombras de la religión, uno fortalece la fe. Entonces, completamente de acuerdo con varias cosas que dijiste. Me dejaste pensando porque una de mis preguntas era si leyendo la Biblia en algún momento habías dudado de tu ateísmo, pero ahora lo que estoy entendiendo es que en realidad es una posición, pues uno obviamente muy pensada, pero también que me ha servido mucho entender cómo lees tú la Biblia. O sea, según lo que estoy entendiendo, ¿lo lees más como un texto de ficción o sientes que es un texto como histórico realmente? ¿Cómo lo lees? Esa es la parte que no he entendido del todo. O sea, creo que no, o sea, porque creo que el propósito de los autores de la Biblia no era escribir un texto de ficción, sino era escribir un texto para entender el mundo. Entonces no lo leo como uno lee Harry Potter, ni lo leo como lo más cercano que a mí me parece que es Shakespeare, que es como una grandeza casi sobrehumana. O sea, si no supiéramos que lo escribieron seres humanos, yo me pondría a dudar. Pero entonces no es que lo lea como un texto de ficción en el sentido estricto de que yo leo, no sé, la historia de Moisés, pues yo sé que es ficción en el fondo de mi cabeza de lector, pero en el momento en que estoy leyendo, lo leo como un texto que escribieron las personas que estaban tratando de explicar la historia de su propio pueblo. Entonces, Okay. eso hace que sea, o sea, sí creo que la categoría ficción es muy estrecha porque la usamos para describir sobre todo las novelas y los cuentos que se escribieron desde el siglo, pues desde el Quijote más o menos, desde el Renacimiento. Antes es difícil hablar de ficción y no ficción porque funcionaba distinto como el estatus de la verdad. Y yo creo que la Biblia sí está tratando de proponer una verdad, que el hecho de que yo no me la crea no significa que no la deba tratar de leer como verdadera. Me parece que tiene más sentido y lo hace mucho más disfrutable uno leer, por ejemplo, los evangelios, imaginándose que esa persona sí existió, como si, o sea, sí existió, Jesús existió, pero digamos que sí obró los milagros que obró, no diciendo como, ah, esto es ficción porque obviamente un leproso no se cura con que le pasen la mano. Pues no, pues eso no me parece a mí que eso hace que la lectura sea pues muy aburrida y sonsa, que es lo que le pasa a estos ateos famosos como Dawkins y esa gente que lee la Biblia así, que dice como, ah, pues obviamente el Génesis no es la verdad porque obviamente a la gente no la crean con palabras, pues sí, yo sé eso, pero pues ¿qué nos dice que alguien haya pensado que así crearon el mundo? ¿Cuáles son las preguntas que nos podemos hacer nosotros ante eso, digamos? Y creo que esa es la manera como yo lo leo, como con mucha sorpresa, sobre todo. Ok, o sea, para seguir entendiendo la forma en la que lo lees, porque también estoy entendiendo como que le encuentras mucho valor artístico de alguna forma, pero también el valor es como de que sientes que ha sido de alguna forma una guía para tu forma de ver el mundo. Sí, pues digamos, todas mis clases de las que enseño empiezan con el Génesis. Creo que explica muy bien lo que nosotros nos imaginamos que puede hacer la palabra. Creo que es un gran libro sobre las palabras. Creo que el Éxodo es también un gran libro sobre la formación del Estado y también entiendo de alguna manera la formación del Ok. Estado así. Entonces, creo que sí ha guiado mi manera de entender el mundo, no de la manera como normativa, no es como Jesús dice que tengo que tratar a la gente bien, entonces la trato bien, sino más como, de nuevo, como desde la sorpresa, como cuando uno ve un paisaje muy impresionante o cuando uno está con la persona que uno ama y está sorprendido por esa persona, eso es más o menos lo que me pasa, es más como que estoy como anonadado estéticamente por la Biblia, Sí, como lo estoy por otros libros, no muchos, pero sí, sí, pero yo creo que también es una actitud de respeto, ¿no? sí. Como leerlo con respeto. O sea, es lo que entiendo también, ¿no? O sea, me pasó de pronto mucho leyendo el Popol Vuh, que era ese libro, que era eso, pues uno decía, sí, obviamente los animales no hablan, pero pues, ajá, o sea, como que es algo que la gente utilizaba como para hablar sus creencias. Pues muy lindo. Pero yo creo que el respeto del que hablas, Andrea, y que comparto es un respeto casi
inductivo, no deductivo. No es que yo presuma que la Biblia es un objeto de respeto, sino que llegué a la Biblia y me pareció tan impresionante que me parece que hay que respetarla. Ok, O sea, al me contrario. acuerdo que en el colegio teníamos una Biblia que se llamaba Dios habla hoy o Sí, algo así, una Biblia como infantil sí, sí, para sí. la clase de religión. Pues eso es una basura. Me parece que eso no hay que respetarlo, Ok, ok. porque pues es una caricatura de todo. Que Dios puso a los animalitos en el arca y yo no sé qué, pues eso es, me parece perfecto para niños. Si uno quiere enseñarles eso, yo a mis hijos no les enseñaría eso, pero la Biblia como está hoy, que uno puede leer, es un objeto de profundo respeto porque es un objeto muy sofisticado, es un texto muy sofisticado, un conjunto de textos muy sofisticados. Y creo que es llegar a eso con respeto, como porque uno ya sabe lo que es, no porque tenga un estatus de respeto, Ok, digamos, ok. no porque sea Sí. sagrada. Yo creo que la Biblia es un libro sagrado en el sentido de que para nuestro mundo es un libro sagrado, o sea, es convencional el hecho de que es sagrado, pero además es sagrado porque es un libro muy, muy impresionante. Y creo que eso es lo que me merece respeto, como una catedral. Si uno llega y dice, como hicieron esto, obviamente merece respeto las personas que le hicieron físicamente, las personas que pusieron los ladrillos o que talaron las ¿cómo se Gárgolas. llama? Gárgolas, Gárgolas. o, Mm. o que pusieron el piso o que hicieron las sillas, pues sí es una cosa muy bella, merece respeto, pero no es solamente que llegue ya presumiendo Ok. que debe ser respetada, Que es sino, objeto de respeto, ya. Sí, sí, o sea, no. Ya entendí. Ok, lo está viendo al revés. pero eso es para mí, o sea, obviamente yo creo que una persona que cree en Dios y que es católica o una persona cristiana, judía, que cree que ese objeto merece respeto, pues yo no estoy diciendo que no lo respeten así, es simplemente mi manera de respetarlo es distinta, creo. Mi gesto de respeto es distinto. Sí, y muy valioso. O sea, yo creo que sí, ambas formas de considerar la Biblia importante, sagrada y como algo que merece respeto son muy valiosas. Y ya yendo un poco más como al cierre de esta discusión, bueno, no discusión, no, diálogo. Sí, estuvo muy civilizado. Sí, creo que eso es como de los puntos más importantes, como el valor que hay en no solamente en argumentos, sino también como en simplemente posturas que están y que tenemos las personas y que pueden venir de razones súper diferentes, pero que digamos, Dani lo mencionaba al principio, tal vez esta es una conversación más profunda e interesante de lo que podríamos tenerla con otra persona católica o creyente de otra religión que esté poco abierta a hablar, a discutir y nos pasa un montón, o sea, nos encontramos con ese tipo de posturas en el día a día, entonces creo que eso es muy valioso, lo hablábamos con Andrés cuando estábamos como planeando este capítulo y es chévere poder llegar a un espacio de estos a hablar, no a querer convencer a la otra persona de lo que uno cree. Yo, digamos, tengo muy claro que a Andrés no lo vamos a convencer de nada con esta discusión y él tampoco nos va a convencer de su forma de ver el mundo y pues seguiremos muy firmes en nuestra fe. Hay una cosa que quiero como confesar de esta discusión y es que creo que hay cosas de las que dijiste que me dolieron un poquito, no por tomarlas personales para nada sintiendo como que eran un tipo de ataque, sino porque pues al sentirme parte de la iglesia, porque no la veo como una cosa súper lejana, sino me siento muy parte eh, duele a veces como, no sé, cosas que pasan y han pasado en la historia de la iglesia y que tenemos que reconocerlas y hablarlas de frente, como embarradas que hemos hecho, porque al final es reconocer que la iglesia es muy humana. Yo creo que eso también es parte como de nuestra creencia y es una cosa es creer en un Dios que es divino, en Jesús que es humano y divino, eh, y otra es que igual uno tiene la capacidad de reconocer que la iglesia es una institución humana y que se ha construido por humanos que han tenido momentos de iluminación, sí, todo bien, pero muchos otros momentos en los que no ha estado el bien presente. Entonces, como que sí, me dolían un poquito por eso. También pensé en una conversación que tuve hace poco y es
una persona que no es pues como creyente católica me decía, como no, es que las personas católicas a veces piensan que por ir a misa entonces ya todo bien, como que están salvados y lo que sea, o son buenas personas. Y yo le decía, como yo creo que lo contrario, o sea, yo nos veo a las personas que vamos a misa y que hacemos parte de la iglesia como muy necesitadas de crecer, de fortalecernos, de creer en algo más y de aferrarnos a esa misericordia en la que creemos profundamente. Pero pues sí, es como, de hecho, como más una manera de mostrar que pues al estar en la iglesia y creer en este Dios católico, pues tenemos también como un sentido de reconocernos muy débiles y necesitados de algo mucho más grande. Entonces sí, era como una pequeña confesión que quería compartirles. Completamente, guau, Mau. No, qué buena manera. Amé eso. No, y también como para meter ahí también el tema, me pareció que creo que una de las cosas que pasa también con esas sombras que mencionaba ahorita es que a la gente se le olvida un poco la esencia. A la gente, y incluyéndome a mí también en algunos momentos, que dentro de la práctica de la religión a uno a veces se le olvida de la esencia de lo que es Jesús y lo que es, pues sí, la religión católica. Y creo que ahí está como esa parte de humanidad, de que definitivamente no somos perfectos y se nos olvida y nos desviamos. Y esas sombras, pues creo que van a seguir existiendo. O sea, no como que embarrada, esto nunca va a cambiar, no, pero sí en plan, necesitamos hacer algo al respecto y esto es parte de lo humano de la iglesia, que es complejo. Total. Yo solo como también para ir cerrando, quería agradecerte porque uno de los efectos que tuviste que no lo tenía tan claro porque creí que iba a ser como una conversación como que me diera mucha curiosidad y como entender también tu forma de verlo, pero en verdad oírte hablar tan lindo de la Biblia y demás me dio muchas ganas de leérmela. No soy la lectora más, pues, juepuya, además que ese es un tremendo libro, pero sí me da ganas como de empezar a ver en qué espacios puede que llegue a estar experimentando un poco más la Biblia y entendiéndolo de la forma en la que tú también como que nos has contado acá, porque creo que si tú lo entiendes así, que creo que es una visión muy linda como para que otras personas ateas o no creyentes se den la oportunidad de leerla, pues no me imagino cómo va a ser la experiencia para unas personas como nosotras, católicas, que de pronto pueden como incluso entender otro nivel, como a nivel más espiritual. Entonces, me encanta, de verdad, Andrés, mil gracias, me dejaste con mucha curiosidad y como con muchas ganas de explorar más la Biblia. No, Sí, gracias a de verdad. ustedes. No, a ti, Andrés, de verdad que mil gracias. Y cuando Tú- quieran que hagamos un debate así de las Un careo. razones, porque soy ateo, no, mentira. Esas me parecen las más aburridas, pero Ay, eso es muy aburrido y no queda cansado. No, Sí, queda sí, agotado. no, pero es que además es que es como absurdo, porque es que siempre es como los dos lados son, pero como no puedes ver la realidad. Sí, es que parece Uy, como un diálogo horrible. Ay, no, de- sí, no. pero Agotador. De juzgado. Me Yo quedo digo con eso, esto, Charlie. es fatal. Sí, toda la muchas vida. gracias a ustedes, de verdad, por la hospitalidad. No, Andrés, a ti por todo lo que nos enseñaste, por las ganas que dejas y pues nada, de verdad, mil gracias y bueno, ya saben que pues este es un espacio para que podamos hablar de todo porque la verdad, muy maluco estar conflictadas solas.